Richard, bueno, es Viviana, un problema muy grave. Sí, porque quería darles el marco a nuestros televidentes. Viviana Luna desaparece el 7 de diciembre de 2016. La busca la policía mendocina, no la encuentra. Hacen rastreos con perros, no la encuentran. La busca la justicia, se activa todo el sistema. Viviana no aparece por ningún lado. Hasta que la familia de Viviana lo contrata a Marcos Herrero. Había escuchado hablar de él por su intervención en otras causas. Hacen una colecta, juntan la plata para llevarlo a Marcos Herrero hasta Mendoza, son más de 100.000 pesos, y Marcos Herrero hace un rastrillaje y encuentra huesos acompañados por cartas que hacían referencia a Viviana Luna, que hacían referencia a funcionarios de la provincia, a una expareja de Viviana, y dice, acá está, estos son los huesos de Viviana. ¿Pero qué pasa? Mis perros lo encontraron. Claro, lo encontraron los perros. Mis perros lo encontraron. Pero usted es rastreador, no, Fidel Pinto, Sarasa. Pero le pregunté, ¿usted es rastreador? Adiestró otros perros. En fin, no. No. ¿Y qué pasa con esos huesos, Richard? La justicia empieza a investigar y determina, primero, que tenían ADN del propio Marcos Herrero. O sea, que él los había tocado. Claro, ¿cómo va a tener ADN de Marcos Herrero si el tipo se supone que los encontró? Y luego descubren... Salvo que lo haya llevado. Que son huesos de un hombre. Los huesos encima no son de mujer. Viviana Luna evidentemente era una mujer. O es una mujer, no se sabe. No se sabe qué quiere decir su paradero. Está viva, está muerta, no se sabe. Pero es una mujer. Bueno, los huesos son de un hombre. Pero no solamente son de un hombre. Me parece que son, de hecho, son huesos viajeros. Sí. Porque habían aparecido los mismos huesos del mismo hombre fallecido, que andaba a saber de dónde lo sacó, el mismo esqueleto, en otro caso de desaparición. Un caso de desaparición ocurrido en Santa Cruz, donde hay una mujer que está desaparecida hace casi 2 años. Marcela López. Marcela López, claro. Marcela López, que está casi hace 2 años que está desaparecida. Ahí también había encontrado huesos. Los mismos huesos de Marcela López, que encontró en el caso de Marcela López, son los que encontró después en el caso de Viviana Luna en Mendoza. Y en los dos casos, los huesos no son de mujer, son de hombre. Si alguien quiere meter el perro, llámelo a este. Acaba de ser condenado este hombre, Marcos Herrero, a 8 meses de prisión por una serie de delitos que incluyen el falso testimonio, la usurpación de títulos, y que lo ponen a Marcos Herrera en el centro de todas las dudas y todas las sospechas con respecto a otros casos, de los cuales después vamos a hablar, Ricardo. Pero ahora tenemos una entrevista. Una entrevista, sí. Porque estamos comunicados con el fiscal que llevó a juicio a Marcos Herrero y que obtuvo la condena contra este hombre al que vos denominabas el peritrucho, Ricardo. Sí, estamos en comunicación con el doctor Pirrelo de Mendoza. ¿Cómo le va, doctor? Lo saludamos desde Cámara de Crimen, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti. ¿Cómo está usted, que fue el que llevó la investigación con relación a este hombre? ¿Cómo está? Rolando, Ricardo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mire, la primera pregunta, bueno, evidentemente quedó demostrado, incluso con pruebas genéticas, de qué se trata o de qué se trataban esos elementos que este hombre dijo haber encontrado. ¿Me puede explicar cómo nació en la Fiscalía la sospecha de que algo extraño ocurría con este hombre que supuestamente hacía búsquedas de personas desaparecidas? ¿Cómo nació esa sospecha? Mire, la realidad es que Marcos comenzó a trabajar con la familia en forma autónoma, sin dar intervención a la Fiscalía ni a la Policía, un 27 de septiembre de 2021. Con el hallazgo de los huesos y de las cartas, recién ahí nos ponen en conocimiento. Me trasladé hasta la zona de Potrerillos, que es donde estaba la propiedad en la que había encontrado esos restos óseos y esos papeles. Y empecé a coordinar el trabajo de la Policía Científica, los antropólogos, y lo entrevistamos, les tomamos una declaración a Marcos Herrero. A los 2 días, nuevamente, ellos en un procedimiento privado, esta vez en las cabañas donde vivió en algún momento la mujer desaparecida y que vive la expareja de Viviana Luna, nuevamente realizan un rastrillaje en las cabañas y encuentran
papeles similares a los encontrados en el primer hallazgo. ¿Usted dijo un procedimiento privado? Sí, sí, por supuesto, un procedimiento que nosotros denominamos parapolicial porque claro, lo hacen con testigos, filmados, tratando de darle visos de legalidad que claramente después se demostró que no tenían. La cuestión en cuanto a la sospecha, uno tiene una cierta experiencia en caminar lugares del hecho, escenas del crimen, y hubieron circunstancias que no me cerraban respecto de Marcos Herrero, y comenzamos a analizar quién era este personaje, los distintos procedimientos en los que había intervenido y demás, y eso nos llevó a encontrarnos la causa de Río Gallegos, donde había encontrado unos restos óseos también quemados como los que había encontrado en Mendoza. Sí. Y esa fue la razón por la que me motivó desde la Fiscalía a pedir la remisión de ese maxilar, a los efectos de que el laboratorio de genética que cuenta la provincia de Mendoza hiciera el cotejo entre ese maxilar y una calota, que es una parte del cráneo encontrada aquí en Mendoza. Con el resultado de que, bueno, pertenecían ambos huesos al mismo esqueleto. Doctor, y a partir de este hallazgo de estos huesos... Sí, sí. ¿Ustedes... Hola, hola. Sí, doctor, sí, ¿nos escucha? Le quería preguntar... Hola. Sí, ¿nos escucha, hola, doctor Pirrelo? Sí, te escucho perfecto. Ahí está, doctor. Bueno. Le quería preguntar, ustedes descubren que hay una coincidencia entre los huesos que Herrero encontró en Mendoza y los huesos que dijo haber encontrado en Río Gallegos. A ver, dice que Raúl no puede atender, si lo llamas en 10. Ahí está. Bueno, Raúl, está en pleno trabajo. Y sí, son días. Doctor, ¿con quién hablo? Sí, ¿nos escucha ahí, doctor? Sí, sí, te escucho. Sí, doctor, le estaba preguntando lo siguiente. Sí, ustedes determinan que los huesos encontrados en Mendoza y los huesos encontrados en Santa Cruz pertenecen a un mismo cadáver. Cuando ustedes ordenan el arresto de Marcos Herrero, ¿con qué se encuentran? ¿Qué le descubren en su casa? A ver si tenemos a ver si mejoramos la comunicación con Mendoza, con el doctor, el fiscal Gustavo Perriello, que es el que investiga la desaparición de Viviana Luna y es también quien ha procedido contra este adiestrador de perros, Marcos Herrero, sí, que en realidad ni siquiera, creo que no tiene certificación de nada. Por eso, cuando lo condenan, le imputan no solo el falso testimonio, sino también la usurpación de títulos, la falsa denuncia y el encubrimiento. Atención, ¿por qué nos interesa tanto Marcos Herrero? Más allá de desenmascarar a alguien que está engañando a gente que está sufriendo, que está buscando a un familiar desaparecido, que le saca plata. Porque entre otros casos, además de todo, Marcos Herrero actuó en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. ¿Se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, ese joven que estaba haciendo dedo en plena cuarentena durante la pandemia, desaparece y aparece un perito, Marcos Herrero, que dice: yo encontré un objeto de Facundo Astudillo Castro en una comisaría, lo secuestró la policía. Luego va con sus perros y dice: encontré un objeto de Facundo Astudillo Castro en el baúl de un patrullero. ¿Ven? Lo secuestró la policía. Ese aporte hizo Marcos Herrero antes de que se lo desenmascarara por esta situación ocurrida en Mendoza, antes de esta condena. El caso Facundo Astudillo Castro, ¿cómo terminó progresando? Finalmente encontraron el cuerpo de Facundo Astudillo Castro meses después de su desaparición y no se pudo encontrar ninguna vinculación entre su desaparición y el accionar policial. No estamos, por supuesto, defendiendo a la policía, solo estamos diciendo que Marcos Herrero se metió en un caso tan sensible como parecía ser el secuestro y desaparición por parte de la policía en la provincia de Buenos Aires de un joven en plena cuarentena y terminó desviando toda la investigación. Sí, no lo encontraron por otro lado a Facundo Astudillo Castro. Claro. Todavía hoy no se sabe cómo llegó al Cangrejal, dónde lo hallaron. Una hipótesis es que se perdió caminando luego de hacer dedo y terminó allí. No está claro qué ocurrió realmente, pero sepan que Marcos Herrero fue el hombre
que apareció con unas pruebas que no tenían ningún tipo de vinculación con el resto de las cosas que había en el expediente. Contratado por la familia de Facundo, a la cual se presume... No, es que ese es el método. También estuvo en el caso Maldonado. También estuvo en el caso Maldonado. También estuvo en el caso de Marito Salto en Quimilí, en Santiago del Estero, que ahí todavía le siguen creyendo, porque hubo una condena contra un grupo de acusados, de los cuales 2 salieron con prisión perpetua y el resto por encubrimiento, pero en la sentencia no está claro qué hizo Marcos Herrero. Pero ahí parece que lo tienen como intocable. También apareció en el caso de Sofía Herrera, Ricardo, no te olvides, porque Sofía Herrera, pero que sigue desaparecida, ¿qué hizo Marcos Herrero? Apuntó hacia la casa de la familia de Sofía Herrera, ¿se acuerdan? La nenita de 4 años que desapareció en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, en un camping, un día en el cual fue a pasear con su papá, su mamá y unos amigos. Ahí está, esa era Sofía. Sofía desapareció. Hasta el día de hoy sigue desaparecida. Su mamá la busca por todos lados porque cree que está viva, cree que alguien la secuestró y se la llevó. Pero durante esa desesperación, durante esa búsqueda, apareció en escena Marcos Herrero con sus perros. Marcos Herrero le indicó a los investigadores que tenían que hacer excavaciones en la casa de la familia de Sofía, dando a entender que su propia familia la había hecho desaparecer, que quizás la había asesinado. Una barbaridad absoluta. Una barbaridad. Que todavía hoy le duele mucho a la familia. Pero obviamente, bueno, lo sacaron carpiendo, lo sacaron a patadas en el culo del caso de Sofía Herrera a este tipo. Pero atención, que juega con la necesidad de la gente. Y al jugar con la necesidad, las esperanzas de personas que buscan a un familiar desaparecido, está tocando una fibra que realmente no merece ser ni siquiera rozada por manos sucias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que lo tenemos de nuevo al fiscal Gustavo Perriero con nosotros. ¿Cómo le va? Doctor, le estábamos preguntando antes de esta desconexión, ¿qué pasó en el momento en que ustedes pidieron la detención de Marcos Herrero? ¿Con qué se encontraron en la casa de Marcos Herrero y qué hizo él en el momento en el que apareció la policía? Sí, una situación bastante particular. Bueno, solicitamos el allanamiento para la detención de Marcos Herrero, que se hizo efectiva en el domicilio del mismo, y cuando estaba saliendo la comisión policial con Herrero detenido, un vecino colindante a la propiedad de Marcos Herrero paró a los móviles policiales diciendo que le acababan de arrojar una bolsa con restos óseos que también fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía. Es decir, que o sea, Herrero tiró trató de por la medianera los huesos de esos restos antes de que lo detuvieran. Claro, bueno, se deshizo de evidencia que lo incriminaba, ¿no es cierto? Que eran esos huesos que vaya a saber uno de dónde lo sacó. Le quería hacer esta pregunta. Este hombre no tiene ninguna certificación respecto a una especialidad alguna. No sé si soy claro. ¿Es experto en algo? No, es correcto lo que usted dice. La Fiscalía de Mendoza no avaló que viniera Marcos Herrero como perito porque no está certificado por el ente que es Sinotecnia, que es el encargado de certificar los perros de rastreo a nivel nacional. Por esa razón es que la familia decide traerlo a costa de un esfuerzo económico de ellos, haciendo rifas, sorteos y demás, y juntando el dinero y lo traen en forma particular. Y por esa razón también deciden trabajar en forma privada sin darle intervención a la policía de la Fiscalía hasta el momento que hacía los hallazgos. ¿Se sabe cuánto le pagaron, doctor? ¿Se sabe cuánto le pagaron? Sí, 150.000 pesos en el septiembre del 2021. Septiembre del 2020. Algo parecido ocurrió en Santa Cruz con Marcela López. Marcela López, sí, que también estaba desaparecida ahí, la familia lo hizo por su cuenta. Bueno, obviamente aquí tiene que ver mucho el tema de la desesperación, de la esperanza que le puede dar algún marcachifle como este, que bueno, es defendido por la familia, porque si mal no estoy informado, la familia de Viviana Luna todavía lo defiende, ¿no?
Sí, esto es correcto. Hay una cuestión, inclusive nosotros cuando empezamos la acusación contra Marcos Herrero le atribuimos el delito de estafa, porque claramente había estafado a la familia de Viviana Luna con todo este operativo que había hecho de instalar los huesos. Sin perjuicio de eso, no pudimos llegar a juicio con el delito de estafa porque en forma previa el abogado defensor de Marcos Herrero solicitó una conciliación con las víctimas, es decir, con la familia Viviana Luna. Claro. Y el hijo, Matías Julián, en forma previa a esa conciliación, yo lo puse en conocimiento de toda la prueba que había en el expediente, tanto el ADN, escuchas telefónicas, videos, fotos, declaraciones, para que le quedara, no tuviera dudas de que este hombre lo había estafado. Sin perjuicio de eso, él decidió conciliar por considerar que no se sentían estafados ni él ni su familia, y eso impidió que nosotros lleváramos a juicio a Marcos Herrero también por el delito de estafa. Entiendo. Yo no cuestiono a la familia porque tendrá sus razones, seguramente tendrá que ver el hecho de que el sistema de justicia de Mendoza no ha podido hasta ahora dar respuesta a qué pasó con la mamá de ellos, y en menos de 2 meses sí pudo desenmascarar a este tipo que trajeron ellos como un falso dios a la provincia a los efectos de lograr un avance en la investigación del paradero de la madre de los chicos de Viviana Luna. Doctor, usted decía que había prueba que supongo se exhibió en el juicio contra Marcos Herrero, que incluía escuchas telefónicas. ¿En qué consiste eso? ¿Herrero hablaba con alguien de lo que hacía? ¿Se lo contó a algún tercero? Mire, las escuchas telefónicas se ordenaron en el marco de la investigación de la causa Viviana Luna. Ajá. Sobre Marcos Herrero y todo el grupo de apoyo, que es un grupo de Mendoza que también se dedica a los canes. Y la realidad es, como escucha importante, una de las personas asistentes de Marcos Herrero, al momento de editar los videos de estos rastrillajes, le comenta a otra persona que ella advierte el preciso momento en que Marcos Herrero planta la prueba en las cabañas, que es un estuche que coloca arriba de un ropero. Esa escucha llevó a que nosotros citáramos a esta persona, le pidiéramos explicaciones sobre lo que había dicho en esa conversación, y fue ella la que aportó el video donde se advierte justamente que Marcos Herrero ingresa al dormitorio ese, genera una distracción para que la persona que lo estaba filmando dejara de filmarlo, pero cuestión que nunca hizo la persona, es decir, que lo siguió filmando todo el tiempo. Sí. Marcos Herrero entorna rápidamente la puerta y hace un movimiento, mira hacia arriba del placar y hace un movimiento que queda registrado por la cámara, que es ese preciso momento donde coloca el estuche. Y una cuestión más que surgió también aportada por esta testigo, sí, que de la edición de los videos se advierte que previo a ingresar a la cabaña, Marcos Herrero tenía en uno de sus bolsillos un relieve similar al del estuche, y que en forma posterior, cuando hace la marcación con el segundo perro, la comprobación con el segundo perro, ese estuche ya no lo tenía, o ese relieve ya no lo tenía en el chaleco. Y en el estuche donde aparecen también son sobre cartas, él. Sí. Él concretamente no le comenta a nadie de esta circunstancia. Sí queda claro a través de horas de escuchas que tenemos que esta persona es un fabulador, porque hablaba, por ejemplo, que en las cartas aparecían mencionados personajes como Tineri, el padre Grassi, cuestiones que no es así, no figuran esas personas en la carta, y también le comentaba a personas que tenían que ir a declarar ante un juez, que es Bento, que es un juez federal que está con un proceso acá por corrupción, y que eso tampoco nunca existió. Es decir, que el tipo de las escuchas se advierte que claramente que es un fabulador. ¿Sabe que le quería preguntar también a propósito de las certificaciones que no tiene este señor, que tampoco es policía? Mire, Marcos Herrero, cuando llegó acá a la provincia, se presentó como policía en actividad. Nosotros pedimos a la provincia de Río Negro el estado, cuál era su estado dentro de la policía, y la realidad es que estaba suspendido con un proceso con retención de haberes de aproximadamente del año 2020. Y declararon la cesantía
de esta persona, estando justamente acá en Mendoza, le llegó la notificación de que lo echaban de la policía. ¿Y por qué lo habían suspendido, doctor? ¿Por una primera sospecha? Ese sumario tenía que ver con que él mismo no asistía a su lugar de trabajo en forma injustificada en reiteradas oportunidades. Claro. Se iba para hacer estos trabajos, digamos, de supuesto perito y no le daban permiso para hacerlo. Doctor, ¿en algún momento de la investigación se pudo determinar de dónde sacaba los huesos Marcos Herrero? Porque usted nos está contando que plantó en 2 escenas diferentes, una en Río Gallegos, la otra en Potrerillos, huesos de una persona. ¿Se sabe de dónde salieron, de dónde los sacaba? ¿Hay alguna hipótesis? No, con certeza no, realmente no sabemos de dónde lo sacaban. De lo que podemos por ahí averiguar, está la posibilidad de que los haya conseguido en algún cementerio, que se haya hecho de esa manera de los huesos, pero la realidad es que con certeza no sabemos de dónde obtenía los restos óseos Marcos Herrero. Ahora le han lo han condenado a 8 meses de prisión condicional, está en libertad, con alguna restricción o alguna obligación determinada. Sí, las condiciones que le impone el tribunal son las de rigor cuando se impone una condena condicional, que es de permanecer a disposición cada vez que se lo citen, tiene que someterse al seguimiento del organismo técnico criminológico de acá de la provincia de Mendoza, no cometer nuevos delitos claramente, porque un nuevo delito implicaría dejar sin efecto esta condena en forma condicional y pasarla a cumplir en forma efectiva con la nueva que se le dicte. Que es una posibilidad porque Marcos Herrero tiene abierto varios procesos en distintas provincias, de las cuales me están requiriendo información a partir del dictado de esta sentencia condenatoria. ¿Usted sabe, doctor, dónde tiene procesos abiertos Marcos Herrero por situaciones similares a esta? Y Río Gallego, Bahía Blanca, en Buenos Aires, no recuerdo bien, pero también se han contactado. En Tucumán, por la intervención en el caso de Marito Salto, también creo que se ha formado una compulsa o se ha radicado una denuncia que también está en curso. Eso de los que recuerdo o me vienen rápidamente a la memoria esos procesos. Bien, bueno, doctor, le agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen. Ha sido usted muy amable y muy esclarecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto. Un saludo. Hasta luego, doctor, gracias. Bueno, sí, esto es casi de una película, Richard, es casi una película, porque aparece un hombre como si fuera un investigador privado que te ofrece todo para resolver un caso. Vos sos familiar de una víctima, él te dice, yo tengo la solución mágica, llevo a mis perros y esclarezco todo lo que la policía no quiere que vos sepas, todo lo que la justicia te está ocultando. Que todo es una mentira, ¿no? En el caso de Marcela López, que hemos tratado aquí en Cámara del Crimen, lo digo porque a veces escriben en redes sociales, el periodismo no se ocupa del caso de Marcela López. Ustedes no ven todo el tema. Porque ocurrió en Santa Cruz y el caso de Marcela López tacha o mancha a la familia Kirchner. Esa que estaba aquí era Marcela López. Esta es Marcela López, una mujer de 61 años que desapareció en Río Gallegos. Sí, el 22 de mayo de 2021 desapareció Marcela López. ¿Cuándo se empezó a ensuciar toda esta situación? Digo, la investigación de la desaparición de Marcela López, cuando apareció Marcos Herrero. Marcos Herrero llevó a sus perros a la zona donde había desaparecido Marcela López, se metió en una casa. Lo que se decía en Río Gallegos es que esa casa tenía relación con alguien que supuestamente había sido testaferro de un familiar de Cristina Kirchner. La complicaron toda. Se armó todo un círculo donde Marcos Herrero dice que con sus perros se mete en un cobertizo y encuentra huesos de Marcela López y encuentra supuestamente fajos de dólares termosellados. Sí, 750.000. A ver... Todos hablaban de... Encontró el dinero de la corrupción K. Sí. Marcos Herrero. Sí, Marcos Herrero. Es un procedimiento ilegal. Fueron por su cuenta. Fueron con una de las hijas de la mujer desaparecida. Les quiero decir una cosa. De acuerdo con fuentes del Juzgado Federal de Santa Cruz, porque no, lamentablemente, a ver, esta cuestión de la grieta también nos afecta a nosotros. No sé por qué
porque después de todo es público, no nos suministra el fallo de la Justicia Federal de Santa Cruz, donde dicen que todo esto que hizo Herrero es todo mentira. Lo que sí lo hacen trascender. Y dicen que esos billetes termosellados que eran supuestamente $750.000 eran fichas plata del juego del estanciero. Lo tenemos que decir así porque no nos quieren, no nos dan, porque bueno, porque somos TN y toda esa estupidez que se viene armando. Esto es información, no es otra cosa. Si efectivamente es así, como parece que es así, sería bueno tener la sentencia del juez para mostrársela a ustedes y terminar de una vez por todas en Santa Cruz con el engaño de Herrero. Obviamente que no encontró nada, lo que encontró lo puso él, se está investigando de hecho, pero bueno, toda esa cuestión que hace que algunas provincias se cierren sobre sí mismas. Sí. No vamos a... No, solamente una línea, decir... Marcela López sigue desaparecida. Marcela López sigue desaparecida, sí. Sí, está desde el 22 de mayo de 2021 desaparecida y nadie sabe qué pasó. Desgraciadamente, discúlpame, con la chica, con la señora de Mendoza también sigue desaparecida. No estamos cubriendo a nadie. Incluso el fiscal lo dijo, lamentablemente ellos no han podido dar respuesta y ahí se meten todos estos tipos que... ¿Sabés? Va de boca en boca la cuestión. Claro. Ellos tienen un grupo de personas que los apoyan y que le hacen hasta la prensa, el marketing y el relato. Y se acercan a los familiares de víctimas. Y se acercan a familiares de víctimas desesperados. Mirá que la solución es Marcos Herrero. Él te va a encontrar todo lo que te están tapando. Hasta lo han hecho en San Luis, ¿sí? Lo han hecho en Mendoza, lo han hecho en Santiago del Estero, lo han hecho en Santa Cruz, lo han hecho en Bahía Blanca, donde hay personas esperando encontrar a alguien desaparecido. Marcos Herrero va y embarra la cancha y complica todo mucho más. En el caso de Facundo Astudillo Castro hizo un desastre. Todavía no ha sido juzgado por eso, pero ha hecho un verdadero desastre que impidió que hasta hoy se desconozca la verdad sobre lo que le pasó a Facundo Astudillo Castro. Lo que está cada vez más claro es que no pasó lo que sugirió Marcos Herrero, porque Marcos Herrero, lo dice la justicia de Mendoza, es un perito trucho, usurpación de títulos. No tiene ningún estudio realizado para poder hacer, ni ninguna certificación, para poder hacer y ofrecer el servicio que hace. Ni tampoco sabe entrenar perros. A ver, vos tenés un perro para encontrar, o para hallar, o para buscar, mejor dicho, a personas muertas. Vos entrenás perros para hallar a personas vivas. Él hace todo con el mismo perro. Sí. O con un par de perros. Creo que uno en particular a que le tiene mucho cariño. Es a la Argentina, a la Bartola, pero se mete en cosas que son muy delicadas. Muy delicadas, tienen que ver con los sentimientos de aquellos que están buscando un familiar desaparecido. Esto es muy complejo. Muy complejo, hay cerca de 10.000 personas desaparecidas en este país, por millones de motivos, no por delito, digo, por múltiples motivos. Y este tipo se viene a meter justo en causas que son mediáticas. Sí. Justo en causas que son mediáticas. Menos mal que la gente la mamá de Sofía Herrera, el papá de Sofía Herrera, a lo sacaron corriendo, a pesar de que estaba a punto de hacer un daño irreparable a la familia. Sí. Bueno, también han ofrecido el caso de Guadalupe Lucero en San Luis, Richard. Guadalupe Lucero en San Luis. Sí. Que lleva más de un año desaparecida. Digo, obviamente reiteramos el reclamo a la justicia puntana para que la encuentre, pero Marcos Herrero no es el camino. No, es decir, hay cosas que no se logran. Lo de Viviana